Hola, buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien, en casa trabajando y aprovechando el tiempo. Am, Miraré vuestros trabajos corregidos, vuestros abstract. Así como comentario general, es importante que en estos trabajos entendáis que no me importa mucho, no me interesa mucho, digamos, la- la parte, digamos, formal de la tarea, si hay portada o no, todo eso me da igual. Pero si os pido un abstract, lo que me interesa es que haya un trabajo de calidad en lo que es el texto, que haya buenas referencias, que se hayan leído bien, que la información se presente bien, no tanto cosas de adornos. ¿Mm? Entonces he querido importante corregir vuestros trabajos, daros feedback para que podáis corregir y enviarme de nuevo las tareas antes de puntuar. ¿Sí? He respondido algunos emails muy tarde, hoy, cuando me he dado tiempo. Si alguien quiere revisar su trabajo y enviármelo pues, durante el fin de semana o el lunes, también lo aceptaré. ¿De acuerdo? No hay problema para eso, no os preocupéis. Bien, entramos ahora en el tema 6. El tema 6 son lesiones sobre diferentes tejidos. Lesiones articulares es lo que nos toca hoy. Luego veremos lesiones musculares, tendinosas y luego groin pain o lesiones inguinales como un paquete final. ¿Sí? Luego nos quedaría otra clase, o sea, total serían 5 clases las que nos quedarían, que es sobre programación del entrenamiento. La semana que viene no hay clase, es Semana Santa. Entonces os pondré hoy una tarea que tendréis 2 semanas para completar, ¿vale? Y esta tarea sí que será evaluable. La última tarea que os puse, que era un comentario sobre un artículo de Kobayashi, no es evaluable, era optativa, voluntaria, quien quisiera hacerla. Creo que las preguntas que planteé van bien para comprobar que habéis entendido del artículo, ¿no? Y si habéis sido capaces de sacar los puntos realmente importantes de la información que hay en el artículo. Vamos allá, entonces hablaremos hoy de introducción al tema 6, lesiones articulares, y en la presentación en los apuntes tenéis el dolor anterior de rodilla, luego lesiones ligamentosas de extremidad superior, que es sobre la que os pediré un trabajo, y lesiones ligamentosas sobre extremidad inferior. Bien, hablaremos de la rodilla sobre el dolor femoropatelar, o en inglés el anterior knee pain, ¿no? Un dolor un poco inespecífico, y en català pues dolor anterior de genoll, o dolor anterior de rodilla en castellano, en español. Bien, es un dolor, el dolor o síndrome femoropatelar es un dolor muy común en la parte anterior de la rodilla, un poco inespecífico, que cuesta de describir por el paciente, a diferencia de por ejemplo, una tendinopatía rotuliana, en que muchas veces se encuentra en el polo inferior de la rótula y el paciente le es muy fácil señalarla o identificarla, ¿no? Aquí cuando le pedimos al paciente, al deportista, que nos señale el dolor, le es muy difícil, ¿no? Les dice aquí dentro o por aquí, cara anterior de la rodilla, con la mano abierta, no señala con la punta del dedo, rara vez. Eso nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Suele aparecer durante o después de las actividades, aunque también puede aparecer en sedentarismo, estar sentados mucho rato, un viaje en autobús, en coche, sedestación prolongada también lo puede provocar. ¿Sí? Causas del dolor, bueno, es un poco difícil de determinar con precisión cuál es. Normalmente se señala mucho al cartílago, ¿no? o al tejido subcondral, porque sabemos que el cartílago es aneural. Aletas rotulianes, la misma plica sinovial, o la grasa de jófano, cojín adiposo que tenemos debajo del rotuliano, pero es un poco un dolor inespecífico. No sabemos realmente qué causa el dolor o qué explica el dolor. Esto es un mensaje a veces difícil de transmitir a un paciente, ¿sí? Que no sabemos lo que explica el dolor, ¿no? Porque el paciente está educado, mal educado, en una medicina bueno, como muy directa, muy evidente de cuál es la causa del dolor, ¿no? Una prueba de imagen, hay un daño y eso explica el dolor. Nosotros como profesionales sabemos que eso no es siempre así. Puede la resonancia, prueba de imagen, captar un daño que no explica el dolor que tiene el paciente en ese momento, ¿sí? Esto es importante intentar esforzarnos en explicarlo bien. Entonces, tendrá esta patología, el dolor femoropatelar, o el síndrome de dolor femoropatelar, un abordaje multidisciplinar o sobre múltiples factores, ¿sí? Puede intervenir el fisio, pero también pues medicación, también un podólogo, ¿no? Varios. Es muy común en deportistas jóvenes, sobre todo mujeres, sobre todo chicas. O el prototipo sería chica que juega a básquet, chica que corre o chica que hace un deporte que salta, ¿sí?
patinadora también. Bien, etiología o qué factores lo explican. Normalmente damos la culpa siempre a factores extrínsecos, ¿no? Las zapatillas. He corrido con unas zapatillas que no me van bien. He corrido en asfalto. Bueno, esto tiene una importancia relativa. Normalmente la evidencia nos dice que las zapatillas difícilmente tienen la culpa de nada, ¿sí? Los factores importantes sabemos que son los intrínsecos. Como factor extrínseco importante, que siempre debemos tener en cuenta es la carga, es decir, el entrenamiento. Ese sí que es un factor de riesgo importante. Acordaros digamos, el diagrama que os enseñé hace 2 clases sobre la etiología de las lesiones y tenemos factores de riesgo intrínsecos que se combinan con unos factores extrínsecos y eso puede llevar a lesión. Sí, pero un factor extrínseco aislado, entender que son las zapatillas únicamente, eso es complicado. ¿Sí? Es más probable que tengamos unas características, ¿sí?, que nos hacen al deportista más o menos susceptible de lesión y eso expuesto a una carga de entrenamiento inadecuada o superior nos lleva a una lesión, ¿sí? Pero culpar a unas zapatillas es un poco incorrecto. ¿Cuáles son los factores intrínsecos importantes? Extrínsecos hemos visto que el más importante es la carga de entrenamiento. Hombre, si corremos sobre hormigón, cuando estamos acostumbrados a hacer 20 kilómetros en un terreno más agradable como tierra o césped y luego corremos 20 kilómetros en hormigón, es posible que el cambio de superficie nos provoque un daño, ¿no? o problemas de adaptación. Es posible, ¿no? Pero eso es un caso un poco extremo. Los factores realmente importantes son los intrínsecos, además la mayoría son modificables. Alineaciones sería un factor más o menos débil, tampoco es tan importante, sería buscar ángulos de anteversión femoral, rotaciones en el fémur, es decir, en resumen, una especie de factor antropométrico, ¿no?, biomecánico. Podría ser, pero tampoco tendemos a sobrevalorar estos factores, pero si hacéis un poco de búsqueda en la evidencia científica, veréis que son un poco débiles, ¿sí? El factor más importante en mayoría de lesiones, el factor intrínseco, suele ser la fuerza, es decir, desequilibrios de la fuerza o neuromusculares, es decir, déficits de fuerza, déficits en amplitud de movimiento, algún tipo de fuerza especial, ¿no?, un modo de contracción especial, desequilibrios en la fuerza, cuádriceps isquio, glúteos, ¿no?, etcétera. Y luego la fatiga. La fatiga sería un factor que va ligado a la capacidad de resistencia, o sea, sería un factor que en realidad es condición física. Condición física, que es un factor intrínseco, una característica expuesta a una carga de entrenamiento superior, excesiva, a la que el deportista puede aguantar, eso desarrolla fatiga, ¿sí? Digamos que fatiga no es una característica o un factor propio como tal, sino que es algo que se desarrolla debido a una condición física insuficiente para una carga externa, ¿no?, una carga de entrenamiento que sobrepasa esa capacidad física, ¿de acuerdo? Sí que si entendemos que un deportista empieza una tarea y ya fatigado, podríamos pensar o entender que esa fatiga inicial es una característica o un factor de riesgo intrínseco, ¿entiende? Podría ser así, pero sería ya un poco, decimos en español, en castellano, rizar el rizo, ¿no?, hacer algún caso un poco exagerado. Bien, se ha desarrollado bastante investigación en factores de riesgo relacionados con la fuerza, sobre todo centrados en la debilidad de abductores, con B, abductores y rotadores externos de cadera. Eso es sobre todo glúteo, ¿no?, y glúteo medio. Entonces, pues se ha investigado bastante diferentes ejercicios, cuál activa más el glúteo medio. Voy a ampliar. Aquí tenéis estudios con señal electromiográfica, ¿sí? La electromiografía, acordaros que es una valoración que lo que nos indica es un potencial de acción, una corriente eléctrica, un impulso eléctrica para solicitar al músculo. Más señal electromiográfica, más potencial de acción, no es necesariamente más fuerza, ¿sí? Eso no funciona así, pero sí que nos dice que el sistema nervioso intenta activar ese grupo muscular y con la intensidad en la que intenta hacerlo, ¿sí? Nos puede dar información de cuánto de implicado está un grupo muscular en un ejercicio.
Entonces, en esta tabla, veis que dice valores medios, min, de señal electromiográfica en porcentaje de contracción voluntaria isométrica máxima. ¿Sí? Maximal Voluntary Isometric Contraction. Y dice normalizado. ¿Qué significa estos valores? ¿Cómo se tiene que leer? Aquí lo que leemos es un porcentaje, 81%, 64%, eso es desviación estándar, de activación respecto a un pretest con fuerza isométrica máxima. Es decir, se ha valorado un primer ejercicio con fuerza isométrica máxima y luego se ha realizado el ejercicio test y se ha visto en cada uno de los ejercicios el porcentaje de activación con el 100% de contracción voluntaria isométrica máxima en el ejercicio pretest. Si buscáis el artículo encontraréis cómo era el ejercicio, digamos, marco o el ejercicio referencia para tener este porcentaje. Entonces, aquí, estos valores de media, de min, son porcentajes de activación respecto a un máximo. Vemos que la abducción en decúbito lateral, sideline hip abduction, que sería este ejercicio de aquí, ¿no?, es el que más activación o más porcentaje de activación consigue. Y el que menos, por ejemplo, un clam, ¿no?, con 60 grados de flexión de cadera, que creo que es el primero, correcto. Este ejercicio, que se prescribe muchas veces, tiene menor porcentaje de activación respecto a este o respecto a este, ¿sí? Aquí tenéis más ejercicios, ¿no? Este es de glúteo máximo. ¿Cuál activa más el glúteo máximo? Pues el single limb squat o single leg squat, squat a una pierna, y el single limb deadlift, ¿no?, o peso muerto. Peso muerto a una pierna y squat a una pierna, que no sé dónde lo tengo. No lo tengo, ¿vale? Pero ya sabéis que es un squat a una sola pierna, ¿de acuerdo? Volvemos al tamaño normal. Entonces, los ejercicios de glúteo medio son realmente importantes. Si tenemos un problema de síndrome de dolor femoropatelar, debemos pensar en activar la zona de glúteo. De hecho, para mucha investigación se ha visto que para prevenir o para tratar lesiones de rodilla, casi es más importante intervenir en los músculos de la cadera que intervenir en los propios músculos de la rodilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad de controlar la rotación del fémur está en la cadera, no en la rodilla. El cuádriceps o los isquios no pueden rotar el fémur, rotan la tibia y el peroné, pero no rotan el fémur. Entonces, los músculos que tienen capacidad de controlar la rotación del fémur, una supuesta rotación interna del fémur que pudiera generar valgo, son rotadores externos en la cadera. ¿Se entiende? Bien, vemos ahora algo de información sobre lesiones de hombro. Un breve recordatorio anatómico. Recordaos que en el hombro pues hay varias articulaciones que conforman el complejo del hombro. Uno es la articulación glenohumeral, la articulación esternoclavicular, acromioclavicular y escápulo-torácica, ¿sí? Estas forman diferentes ángulos, ¿sí?, y la coactivación de los diferentes músculos que dominan estas articulaciones permiten dar estabilidad para generar movimientos de un modo seguro. También tenemos un complejo ligamentoso importante, aunque sabemos que no es tan fuerte como el de la cadera, lógicamente, y tiene algunos puntos débiles, como sobre todo la parte anteroinferior, que es por donde se producen la mayor parte de las luxaciones de glenohumeral, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí tenéis vectores de fuerza de los diferentes músculos, ¿no? El supraespinoso, el infraespinoso, subescapular, redondo menor. Todos estos músculos mejoran la coaptación de la cabeza humeral en la glenoides. Muy importante para que no haya no solo luxaciones, sino que también esta articulación o este complejo articular trabaje de un modo eficaz y eficiente, ¿no?, sin producir daño. Entonces tenemos que la importancia de la musculatura es crucial en esta articulación para su funcionamiento y su estabilidad. ¿Sí? Tenemos ligamentos, pero es un poco débil en algunas partes. Tampoco tenemos un gran encaje en cuanto a la morfología articular, porque sabemos que la cabeza humeral no es que entre muy profundo en la glena. Existe un labrum y normalmente se utiliza la analogía de un plato
hondo y una esfera, ¿sí? Esto no es una cadera. En una cadera sabemos que el reborde del cótilo llega muy adentro y también la cabeza humeral es muy larga y profunda y se mete hacia adentro. Eso da una coaptación y un encaje superior al que tenemos en la glenohumeral, ¿no? En la articulación del hombro. Por contra, la articulación del hombro es mucho más móvil de lo que es la cadera. Bien, ¿qué lesiones son habituales en el deporte en cuanto al complejo del hombro? Bien, las fracturas de clavícula, ¿no? Muy frecuentes en esquí, pero también en fútbol, en diferentes caídas. No es que haya un tratamiento especial desde el punto de vista de ejercicio, es básicamente conseguir una buena regeneración del hueso, una buena curación y luego fortalecer, ¿no? Toda la articulación, toda la musculatura implicada. Luego tenemos una lesión que también es muy frecuente, que es una luxación de la articulación acromioclavicular. Aquí vemos cómo hay una lesión de diferentes grados, ¿no? De 1 a 3 en el ligamento acromioclavicular, que se puede esguinzar o se puede literalmente romper. Normalmente el mecanismo suele ser una caída con el hombro primero, ¿sí? También es una caída que puede fracturar la clavícula. Realmente son muy parecidas estas dos lesiones, ¿no? Una abre la articulación acromioclavicular y la otra rompe la clavícula, ¿no? Pero se parecerían mucho en cuanto a mecanismo. Lesión muy, muy habitual también. Bien, la otra que vemos es la luxación glenohumeral. La mayoría de estas, como he dicho antes, son anteriores, ¿sí? O anteroinferiores. Y el mecanismo habitual es caer con la glenohumeral, ¿no? En rotación externa y algo de ABD o extensión hacia atrás. Entonces eso lo que produce es una abertura de este espacio anterior y empuja el hombro, la cabeza del húmero que salga hacia abajo, ¿sí? Habitual en muchos deportes. Además sabéis que es una lesión que tiene muchísima recidiva, ¿no? Una vez ha salido una vez, es más fácil que vuelva a salir más veces y cuantas más veces ha salido, más fácil es que salga. Entonces, gente con mucha recidiva normalmente termina con cirugía, sobre todo si es de un deporte con gran demanda, ¿no? Deportes de lucha, judo, balonmano, etcétera. Deportes de esquí. Hay otros tipos de luxaciones. La más habitual es anterior, ¿no? La cabeza humeral estaba aquí y se mueve en esta dirección, ¿no? Esto es la parte anterior y esto es la parte posterior, ¿no? Aquí tendríamos la escápula. Entonces la cabeza humeral sale hacia adelante. ¿Podría haber una posterior? Sí. Normalmente es por un impacto anterior. Sí, es muy extraño. Esto es un choque anterior y la cabeza humeral sale hacia atrás. ¿Por qué es extraño o infrecuente, menos frecuente? Porque la glena por detrás tiene un reborde, ¿sí?, que protege la salida posterior. Además, si tuviéramos una visión superior, el ángulo de la escápula es también hacia adelante, ¿sí? Hacia esta posición, no es completamente lateral hacia nosotros, es un poco hacia adelante. Y luego tendríamos una dislocación más de tipo inferior, ¿no? O hacia abajo, con este tipo de mecanismo. También es muy extraño puramente hacia abajo. Normalmente lo habitual es anterior-inferior, ¿no? Con un poco de rotación externa y sale hacia adelante y un poco hacia abajo. Esto es lo más habitual. Puede haber daños en nervios. Fijaros la parte del paquete nervioso que tenemos aquí de nervio radial y nervio mediano que pasan por esta parte anterior, entonces con una luxación fuerte anterior o inferior podrían dañarse. Más complicaciones. Esta luxación, este desencaje de la articulación glenohumeral puede producir lesiones en las superficies articulares, o bien en la glena y sobre todo en lo que es el labrum, ¿no? Puede romper parcialmente este labrum. Esto se llama una lesión de Bankart, ¿no? Cuando sale y rompe el tejido del labrum. Esto es la cápsula. Este reborde de aquí tenemos el labrum. Esto sería la escápula. O lesión de Hill-Sachs, que es una fractura de la cabeza humeral, ¿sí? Aquí vemos una cabeza humeral, ¿no?, que ha salido, y aquí vemos, ¿no?, aquí está ampliado, y aquí vemos la cabeza humeral como tiene una línea de fractura.
habitual. Yo la última luxación que he tratado de un jugador de fútbol fue una caída muy fuerte de este tipo, sí, pero con el brazo en el suelo. El brazo lo tenía en el suelo, no pegó con el hombro, sino con el brazo, y fue una luxación fuerte, una caída con velocidad y desde un poco de altura. Entonces tuvimos las dos, ¿no? Bancar y heel sacks. Entonces hay que ser un poco más prudente en la rehabilitación, eso tiene que curar bien y no ser muy agresivo con la carga para no producir más edema óseo, ¿no? Intentar trabajar pues con carga parcial o, bueno, tenerlo en cuenta. Bien, luego tenemos otro tipo de lesión, ¿no? Que le llamamos la inestabilidad de hombro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que ese hombro funcionalmente tiene algún tipo de déficit. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque ha habido lesiones previas, por ejemplo, muchas luxaciones, pero también puede ser por un uso muy intenso repetido. Entonces tenemos lesiones por microtraumatismos repetidos. Estos se dan lanzadores. Y hay incluso alguna nomenclatura que nos habla de el hombro del lanzador. Es decir, en deportes que se lanza mucho, béisbol, balonmano, waterpolo, voleibol, y con velocidad y con fuerza, pues se producen lesiones por mecanismos repetidos, ¿no? O subluxaciones, no luxaciones completas, pero subluxaciones. Te puede ser, por ejemplo, en judo, ¿no? En movimientos forzados, lucha grecorromana, etc. ¿Hay diagnóstico para esta inestabilidad? Bueno, hay pruebas diagnósticas clínicas que, bueno, tienen su sensibilidad y especificidad y se pueden realizar, ¿no? De hecho, los traumatólogos las realizan, ¿no? Que sería el cajón anterior, simplemente agarrar, no sé que lo habéis hecho en otras asignaturas, simplemente agarrar la cabeza del húmero y fijar la escápula con la otra mano y desplazar, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Prueba de aprensión en posición de provocación, que es ABD, rotación externa del glenohumeral, forzar un poco esta rotación externa del glenohumeral, apretando la cabeza humeral hacia adelante. ¿Sí? Y otra sería un signo del surco, que sería, ¿no? De la hendidura. Ver en alguien que tenga una luxación o una subluxación o una luxación no completamente reducida, que le vemos un hachazo, ¿no? Una marca aquí, que nos indica que la cabeza humeral está descendida hacia abajo. Bien, tenemos más lesiones, ¿no? Del hombro, una lesión que es más nueva o más moderna, que es lo que llamamos la lesión de Slap. Esta lesión de Slap es una lesión que afecta al tendón largo del bíceps y al labrum. Hay diferentes grados, aquí tenéis 1, 2 y 3, pero hay bibliografía que nos habla de 1, 2, 3 y 4. Entonces este labrum es un fibrocartílago, ¿no? Un anillo fibroso que lo que nos permite es aumentar la congruencia articular, el encaje de la articulación, en deportes donde se lanza repetidamente mucho, también en levantamiento de pesas, se pueden producir lesiones en el tendón del bíceps que arranca, ¿sí?, avulsiones de este parte del labrum. ¿Por qué? Porque este tendón del bíceps se inserta justo en esta zona superior de la cavidad glenoidea. En un grado 1 sería una avulsión o un arrancamiento completo. En un grado 2 sería pues una fractura desplazada, ¿sí?, hacia un lado, que puede haber creado también algún tipo de pseudoartrosis. Y luego en un grado 3 pues sería una lesión en la cara anterior de este labrum que afecte pues menos o más del 25% de la superficie de esta cara anterior, ¿sí?, de este labrum. ¿De acuerdo? Un daño aquí en esta cara de aquí, ¿vale? El problema de la lesión de slap, os puedo decir que es el diagnóstico, porque incluso en muchísimos lanzadores tienen slap, pero tampoco lo saben. Hacen resonancia y difícilmente se ve. A veces es con artroresonancia o a veces no se ve, sino es realmente explorando con una artroscopia para valorar si realmente existe o no esta lesión de slap, ¿sí? También hay lesión parcial, es decir, solo una parte de avulsión. Imaginaos esta parte pegada aquí y solo se ha arrancado una parte, podría ser. Bien, aquí hablamos de algo que se nombra como el síndrome de dolor subacromial, ¿no? O impingement syndrome. Esto es una entidad muy controvertida, pero es un dolor de hombro que hipotéticamente está provocado por un mecanismo de compresión
en el espacio subacromial. Teóricamente nos dice que en movimientos, sobre todo por encima de la cabeza, en ABD, esta cabeza humeral no desliza bien inferiormente por un control muscular deficiente, y entonces pellizca, pinza, comprime este espacio subacromial y son todas las estructuras que pasan por aquí, ¿no? La bursa y el tendón del supraespinoso especialmente, en este túnel. En cirugía, muchas veces, ¿no?, habéis oído hablar de acromioplastia. ¿Qué hacen? Resecan o recortan esta cabeza o esta punta de acromion, porque a veces dicen que hay acromion pues tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que es muy ganchoso y eso se recorta. Para mí esto no tiene ningún sentido, tener un acromion que realmente no funciona. La bibliografía lo que nos dice es que la causa es que el control muscular falla, ¿no? Pero no que tengamos un acromion que no funciona. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista biológico, ¿no? Incluso, pero bueno, es una solución que se ha realizado mucho tiempo. Normalmente esto funciona bien con tratamiento de rehabilitación. Diagnóstico. Bueno, tenemos todas estas pruebas que la mayoría ya las conocéis, ¿no? Estas pruebas que tienen, bueno, que son muy sensibles y poco específicas. Es decir, si tienes un problema de supra, seguro que dan positivo, pero no siempre que dan positivo tienes un problema de supra, ¿no? Entonces son pruebas que les falta mucha especificidad y bueno, nos dan información, pero hay que cogerla y entenderla con prudencia, ¿no? No simplemente hacer un test y decir, vale, tienes el supra. Bueno, hay que valorar, ¿no? Con demás pruebas y entender qué explica el dolor del paciente. Bien, aquí para lanzadores se creó un programa de prevención y tratamiento que se llama Thrower Stent Program, ¿no? Y aquí se proponen muchos ejercicios con progresiones. Realmente son 10 ejercicios, pero hay más porque tienen progresiones para prevenir y o tratar dolores de hombro en lanzadores. Dolores de tipo pues inespecífico que podríamos tener, por ejemplo, un dolor subacromial. Es decir, las entidades que hemos visto antes, por ejemplo, voy para atrás. Podemos tener un lanzador de béisbol que de lanzar muchas veces le diagnosticamos de una inestabilidad de hombro por mecanismos de trauma repetitivo, ¿no? Y vemos pues que hay un poco de aprensión, bueno, etcétera. Y luego además se nos puede complicar en que hay, ¿no?, una lesión del labrum de tantos lanzamientos, perdón, sí, una lesión del labrum, de slap, ¿no? Y luego además síndrome de dolor subacromial. Eso es frecuente, es decir, un hombro que da problemas, igual que un dolor inguinal o una pubalgia que da problemas, puede tener varias entidades clínicas o varias subcategorías. Realmente un hombro del lanzador de béisbol profesional, seguro o casi seguro, es muy probable que tenga slap, que tenga o haya tenido episodios de dolor subacromial o problemas de tendinopatía del supra o del infra, todo combinado. Entonces, este programa es una propuesta que existe para tratar, ¿no?, este tipo de problemas y también para fortalecer un hombro para prevenir. O sea, en este programa podéis encontrar una fuente de información en cuanto a progresión de ejercicios, ¿sí? Aquí tenéis los 5 primeros, ¿no?, diagonales, rotaciones, a 0 de glenohumeral de ABD o a 90, ¿no?, diferentes posiciones, diferentes materiales, rotaciones, ejercicios en decúbito prono, ¿no? Estos ejercicios son potentes, o sea, hay que controlar siempre el dolor y vigilar, o sea, hay que elegir muy bien con qué empezar y qué progresión, ¿sí? Podéis buscar, aquí tenéis la referencia, la tenéis abajo, si queréis buscar más información sobre esta progresión de tratamientos. Bien, vamos a cambiar. Luego volveré a hablaros del hombro al final cuando os proponga la tarea. Vamos a hablar algo ahora de lesiones de rodilla.